Siendo las 19:12 horas, damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes citada para el día de la fecha. Invito a la concejal Juliana Rueda a izar la bandera nacional. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales y mayores contribuyentes. Albuerne Guillermo, Cabrera Nicolás, Caldentey Teresa, Conti Leticia, Conti Marcela, De Sautu Mariana, Dib Jorge, Figueroa Gabriel, Fiori Pitrelli Bernardo, Furnari Aurelia, Iglesias Cristian, Ilia Francisco, Yandarroso Ramiro, Maistegui Ignacio, Paladino Nora, Reynoso Álvaro, Rueda Juliana, Tarucelli Gabriela, Presente. Tribulay Ivana, Viera Silvia. Mayores contribuyentes: María Julia Guerrini, Basanta Raúl, Sascor Beatriz, Furnari Raúl, Natalia Chorostecki, Germondani Hugo, Álvarez Susana Aide, Colabela Carlos, Herrera Alejandra, María Lina de Sautu, Guerrini María Florencia, María Cruz Galán, Tunesi Juana, Méndola Marta, Evani Mario, Funes Claudio, García Erika Guillermina, Valentini Valeria, Gutiérrez Julio, Altuna Teresa, Zucarelli Adriana, Bilardo Claudia, Damiani Alejandro, Toscani Aida, después tengo Leighton Gladys, Conti Carmen, Baccarini Alfredo. Bueno, entonces tenemos 12 juntos con el cambio. Los 12 juntos por el cambio. 3 del PJ. 2, 3. Con lo cual tenemos 15 mayores contribuyentes. ¿Hay algún mayor contribuyente que no he nombrado? ¿Presente? ¿Algún mayor contribuyente que no haya sido citado, nombrado? ¿No? Bueno. ¿Está bien? ¿Estamos todos? 15 mayores contribuyentes. García Guillermo, Guillermín. 3. Bien. 3 y 12 más 20, tenemos 33 presentes.
Tenemos 15 mayores contribuyentes y 19 concejales. Tenemos por... Conti, Carmen, sí. Entonces, tenemos la presencia de 15 mayores contribuyentes, con lo cual se encuentra el quórum para la Asamblea de Mayores Contribuyentes y tenemos el quórum de concejales. 16 mayores contribuyentes. Damos a continuación entonces lectura al decreto de convocatoria a la Asamblea. Pergamino, martes 19 de diciembre de 2023. Visto el expediente 3765 de 2023, Departamento Ejecutivo, eleva expediente C 1241 del 23, Secretaría de Hacienda, referente, eleva presupuesto de gastos y cálculos de recursos 2024. Y considerando la aprobación de la ordenanza preparatoria número 9819 del 23, sancionada por mayoría por esta HCD en la sesión extraordinaria celebrada el día lunes 18 de diciembre de 2023, y necesidad de convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el tratamiento de la misma. Por lo expuesto, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades atribuidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreta: artículo primero, convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día viernes 29 de diciembre de 2023 a las 19 horas en el recinto del HCD, a fin de dar tratamiento a la ordenanza preparatoria número 9819 del 23. Artículo segundo, por Secretaría de este Honorable Cuerpo se cursarán las respectivas citaciones a los señores concejales y mayores contribuyentes. Artículos terceros de forma, decreto 8961 del 23, firmado Gabriela Taruselli, presidente, Lucio Tesón, secretario. Comenzamos entonces a dar tratamiento a la ordenanza preparatoria conforme la ley orgánica y el reglamento de contabilidad. Concejal Maistegui, tiene usted la palabra. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la presencia de los mayores contribuyentes. Como recién se dijo por Secretaría, el proyecto al que vamos a dar tratamiento es el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el año 2024, que ya tiene una primera aprobación por mayoría en una sesión que se hizo entre concejales. Un presupuesto que vamos a comentar brevemente un poco cuál es la mecánica. Es un presupuesto que se empieza a elaborar desde el Departamento Ejecutivo a partir del mes de agosto. Los responsables de cada una de las áreas del municipio van elevando al intendente municipal los proyectos. En principio, bueno, lo que se hace es ir asignando prioridades de acuerdo a las posibilidades de recursos disponibles que se estima que van a estar para el año siguiente. Una cosa que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y no es la excepción en este año, todo lo contrario, más bien diría, es la dificultad para realizar estimaciones en contextos, y nos van a escuchar varias veces hablar de contextos porque es inevitable hacerlo. En contextos de, como decía, uno tiene que empezar a hacer algún tipo de proyección a partir del mes de agosto, septiembre, y tratando de trazar un panorama de lo que va a terminar ejecutando unos 14, 15 meses después. Es bastante difícil, lamentablemente, en este país y en este momento en particular, plantear lo que va a pasar en los próximos 30 o 60 días, con lo cual siempre las estimaciones se hacen tratando de tomar algunas referencias, pero sabiendo que el margen de error es cada vez más alto. Así, todo el municipio de Pergamino ha venido durante los últimos años teniendo un altísimo grado de cumplimiento de los objetivos, haciendo estimaciones bastante parecidas a lo que finalmente pasó, por supuesto haciendo uso de algunas herramientas de las que vamos a hablar más adelante. Decía, se elevan dentro de los plazos legales, que por supuesto también es un tema muy importante. Se pidió una prórroga en el mes de octubre, que este Consejo Deliberante aprobó, hasta fines de noviembre, que es cuando finalmente se elevó el proyecto, intentando la Secretaría de Hacienda del municipio tratar de tener alguna precisión, algún dato más que ayudar en esas estimaciones, esperando algunos datos más claros, sobre todo en materia de economía nacional y de algún presupuesto provincial. Bueno, finalmente, al momento de la elevación del presupuesto municipal, esos datos no existían todavía. Hoy tenemos algunas precisiones más respecto de no solo de alguna decisión que ha tomado ya el gobierno provincial, sino fundamentalmente de un montón de cosas que han pasado en medio de un contexto político muy particular, con un cambio de gobierno muy reciente,
con una cantidad de medidas económicas a considerarse y con una cantidad de cosas que han pasado también en este último mes, que la verdad es que han acelerado lo que nosotros en principio estimábamos que iba a pasar en el transcurso de varios meses, con lo cual seguramente esto nos va a obligar a estar muy atentos a la evolución fundamentalmente de la macroeconomía, pero sobre todo a las posibilidades reales de la marcha de nuestra ejecución presupuestaria durante todo el 2024. Tendremos que estar atentos a eso, seguramente haya que hacer alguna readecuación, que viene siendo por otra parte la característica de los últimos presupuestos que se realizan con estimaciones teniendo en cuenta lo que pasa en municipios vecinos, tratando de tomar alguna referencia nacional y provincial, especialmente lo que tiene que ver con los relevamientos de expectativa de mercado, que es un informe que emite el Banco Central de la República Argentina, que si bien generalmente queda también bastante alejado de lo que finalmente pasa, es una herramienta bastante más cercana a la realidad. Decía recién, hacía referencia a lo que son los presupuestos provinciales y nacionales. Bueno, si bien no teníamos datos, la estimación como referencia más cercana de lo que pasó en el 2023 fue de un presupuesto nacional que estimaba una inflación del 60%, del orden del 60% que había elevado el exministro Massa y que finalmente vamos a estar cerrando probablemente con una inflación cercana al 200%. Estábamos en un 148 a fines de noviembre. Ya todos sabemos al ritmo que venimos en el mes de diciembre, que ya por características históricas y estacionales y que tienen que ver con vacaciones y en los periodos de las fiestas, es un mes con tendencia a la alza en términos inflacionarios, pero fundamentalmente en este caso en particular, con una devaluación de por medio, con una cantidad de anuncios y con un cambio de gobierno a nivel nacional han acelerado mucho ese proceso, así que bueno, con todo ese contexto, como decía hace un momento, y lo difícil que resulta realizar estimaciones, el Ejecutivo Municipal cumple los plazos legales para la elevación del proyecto. Un presupuesto siempre es una guía absolutamente necesaria para trazar objetivos, sabiendo que eventualmente, como viene pasando en los últimos años, probablemente haya que hacer muchos ajustes y en este año que vamos a comenzar probablemente más que nunca. Esperamos que no, por supuesto, pero tendremos que estar atentos y haciendo caso a las experiencias anteriores probablemente pase. Y voy a tratar de no extenderme demasiado, pero sí dar algunas características fundamentales de este presupuesto. Decía, se hace sin un montón de datos que deberían ser claves al momento de hacer estimaciones. Por ejemplo, cuál va a ser la inflación más o menos real que podemos tener en el 2024, las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, la evolución del tipo de cambio, todo lo que tenga que ver con decisiones de gobiernos nacionales y provinciales respecto de subsidios, por ejemplo, a determinada cantidad de servicios públicos y la repercusión que puede tener eso fundamentalmente en lo local. Ya dije, incluso tomando esas referencias, la verdad que no han sido de gran utilidad en los últimos presupuestos, por eso siempre hay que hacer ajustes en el transcurso del año. Por eso durante 2023 este municipio se vio obligado, a través de una facultad que el Consejo Deliberante le había otorgado al Departamento Ejecutivo, a hacer un ajuste adicional de tasas. Aún así, con todo eso, y sobre todo, volviendo a lo que acabo de decir, teniendo una previsión inicial de un 60% de inflación, y vamos a estar casi llegando al 200, era obvio que íbamos a tener que hacer algún ajuste. Así lo hizo el Departamento Ejecutivo, tratando de hacerlo lo más moderado posible. El resultado de eso fue que, aún con esa facultad aplicada en el segundo semestre del año, que no fue todo lo que se le había otorgado y ni tampoco se actualizaron a todas las tasas por igual, el municipio quedó absolutamente desfasado respecto de ese 200%. Si vamos a llevarlo a números, las tasas municipales aumentaron durante este año el 103%, casi la mitad de lo que va a ser la inflación proyectada, e incluso, digamos, este año creo que se vieron alteradas, no solo en términos inflacionarios, sino marcadas por un contexto político y una cuestión electoral que tuvo muchísima influencia, sobre todo en medidas tomadas desde la economía nacional, pero que tienen repercusión en lo provincial y en lo local, que hizo que, por ejemplo, más allá de lo que se acuerda a principios de año, se tuvieran que realizar muchísimas más reuniones paritarias que las habituales, que los empleados municipales finalmente pudieran tener una recomposición salarial que estuvo 23 puntos por encima de lo que fue el aumento de tasas, aún muy por debajo, como siempre suele pasar en estos escenarios de altísima inflación, están muy por debajo de lo que fue la inflación, cosa que se repite en muchísimos rubros, no
no es una realidad exclusiva de los empleados municipales, y aún habiendo hecho el esfuerzo el Ejecutivo Municipal de estar, como decía, por encima de ese aumento de tasas. Y un contexto que se vio absolutamente distorsionado y que obligó a permanentes ajustes durante el año. Una de las características del municipio de Pergamino viene siendo, como decía recién, en esa organización del presupuesto que se proyecta, se trazan objetivos. Esos objetivos finalmente son compromisos que se toman con los vecinos de Pergamino. Una de las características, decía, de esta administración municipal, que ya lleva 8 años, es el altísimo grado de cumplimiento, cosa tan difícil en estos contextos, respecto de los objetivos que se traza a principio del año, o más que eso, 14, 15 meses antes. Entonces, generalmente se está por encima del 95-97% del grado de cumplimiento de lo que se compromete a hacer, probablemente sabiendo que este año vaya a ser más difícil, porque no solo porque las estimaciones están siendo muy difíciles de realizar, sino porque el contexto económico y lo que ha anunciado el propio presidente Milei es que los próximos meses van a ser meses muy duros, muy dinámicos en materia económica, y bueno, y seguramente lo que pase este año es que muchos de esos proyectos van a estar dependiendo de las posibilidades económicas que tenga el municipio, y que probablemente, como nunca antes ha pasado, haya más proyectos que desestimar o probablemente ajustar a la realidad económica que nos toque. Diciendo de antemano, y este es un tema también que es importante aclarar, que una de las características que marcó la elaboración de este presupuesto en particular fue, y lo repito muchas veces porque me tocó ser testigo, fue la prudencia. La prudencia, sabiendo que íbamos a afrontar después de un año 2023 muy complejo y marcado por muchísimas cuestiones que acabo de mencionar, y sabiendo que eso iba a tener secuelas inmediatas en el 2024, que no iba a ser un año parecido a los anteriores y que seguramente íbamos a tener que resignar un montón de cosas que teníamos previstas hacer para el 2024 para el futuro lo más cercano posible, pero hoy no podemos decir cuál va a ser. ¿Por qué digo marcado por la prudencia? Porque contaba hace un rato, los secretarios o las áreas técnicas del municipio elevan al intendente los proyectos, el intendente va dando prioridades, pero entendiendo que todos esos proyectos deberían realizarse en el transcurso del siguiente año. Bueno, este año me tocó ser testigo de cómo el intendente, de manera conjunta con cada una de las secretarías, fueron eliminando proyectos o, en todo caso, planteando etapas mucho menores de los que hubieran podido ejecutarse en un escenario un poco más normal. Es decir, ya partiendo de esa base, aún así estamos suponiendo que tampoco se va a poder cumplir con ese altísimo porcentaje del 95-97%, porque el contexto nos va a decir eso. Algunos datos puntuales respecto fundamentalmente de cálculo de recursos. Se sabe que el municipio de Pergamino, y ya vamos a hacer referencia puntualmente a eso, apoya su presupuesto, básicamente sus recursos, sobre 5 tasas, de las cuales 3 son las que pagan la gran mayoría de los vecinos, que son servicios sanitarios, alumbrado público y limpieza. Después está, por supuesto, la tasa de red vial y la tasa de seguridad e higiene. Son básicamente esas 5 tasas las que aportan la gran mayoría, casi todo el recurso que dispone el municipio de Pergamino en términos de recursos propios. Por supuesto, después están los recursos ajenos, que son los provinciales. Decía, el cálculo de recursos se apoya en un incremento que está pensado en estas 5 tasas para llevarse adelante en 3 etapas. La primera de esas etapas se va a hacer a partir del mes de enero, previendo una suba del 40%. Ese primer 40% lo que va a hacer es ayudar al municipio, sobre todo porque hay un montón de compromisos asumidos con anterioridad, entre otras cosas paritarias, con los gremios para eventualmente tener que revisar la cuestión salarial durante el mes de enero. Ese primer 40% está más que nada destinado a cubrir ese desfasaje que se produjo respecto de lo que el municipio pudo adecuar durante el 2023 y lo que finalmente pasó. Esa diferencia respecto del aumento y la inflación final que vamos a tener, a la que hacía referencia recién. Posteriormente se proyecta para el mes de marzo un 30% y otro 20% para el mes de mayo. Y fundamentalmente una herramienta que, aun cuando ha generado bastantes discrepancias, creo que ha quedado más en claro que nunca que es absolutamente necesaria, que es la facultad que siempre solicita y este Consejo Deliberante le otorga al Departamento Ejecutivo, sabiendo por otra parte que es un Departamento Ejecutivo que es absolutamente austero y responsable en el manejo de los recursos. Quiero decir, no le estamos dando esta facultad a cualquiera.
para que haga uso de manera absolutamente indiscriminada. La facultad de aumentar en hasta un 50%, en caso de ser necesario, las tasas a partir del segundo semestre. Como decía, este año tenía la misma facultad, así lo tuvo que hacer, no lo hizo hasta ese número, ni lo hizo en todas las tasas por igual, tratando de ser lo más moderado posible, entendiendo que la situación económica era muy compleja, bueno, pero finalmente es una herramienta que claramente cuando uno hace estimaciones y siempre nos estamos quedando cortos, queda claro que es absolutamente necesario. Y además, una herramienta más que se suma ahora, diseñada por la Secretaría de Hacienda del municipio de Pergamino, pero que además está en consonancia con lo que otros municipios también están haciendo, que es crear un coeficiente para tratar de no quedar muy desfasado nuevamente, y que está compuesto básicamente, es un coeficiente de actualización de tasas, que está formado por 3 índices básicamente. Un 40% de ese coeficiente está formado por la variación del sueldo básico de la categoría 8 del escalafón municipal, un 30% por la variación promedio del precio de gasoil grado 3, que tiene una incidencia directa en la prestación de servicios del municipio, publicado por la Secretaría de Energía para el partido de Pergamino, y el 30% restante por la variación del IPC que elabora el INDEC. Los 3 son datos absolutamente públicos y que pueden ser chequeados en cualquier momento. Digo, no es una cosa más la otra, son cuestiones complementarias tratando de, como decía hace un momento, estar lo más atentos posibles y tener la posibilidad de reaccionar de acuerdo a cómo vaya evolucionando, siempre por supuesto en el deseo que tenemos todos los años de que esto no sea necesario, pero lamentable todos los años termina siendo, aunque sea en una menor escala, necesario. Por supuesto se sabe que los municipios son básicamente prestadores de servicios. La prestación de servicios requiere de insumos, requiere de contratación de servicios, de compras de repuestos. Muchas de esas cosas muchas veces están incluso por encima del promedio de la inflación, con lo cual tampoco tienen que ver con esta adecuación de tasas de la que estamos hablando. O sea, así todo, y por más que uno trata de ser lo más moderado posible y acercárselo todo lo que pueda a la realidad, tiene una obligación de seguir asegurando la prestación de servicios, la entrega de medicamentos, la entrega de remedios, todas las obligaciones que van más allá de lo absolutamente y lo estrictamente básico que presta un municipio. Haciendo referencia a lo que, y recién decía, pasa en algunos municipios vecinos, hoy ya diría todos los municipios, absolutamente todos los municipios, a pesar de que algunos no lo hacían anteriormente, están pidiendo esa posibilidad de tener una cláusula de actualización pendientes de lo que pueda pasar en el transcurso del año. Algunos han tenido, digamos, y esto no pretende ser una crítica, simplemente lo que quiero decir es, tenemos realidades distintas en algunos casos, muy parecidas en otros. Lo que pretendo con esta comparación es no hacer una crítica a lo que puedan decidir como metodología de otros municipios, sino todo lo contrario, sino poner en valor lo que se ha venido haciendo en Pergamino, y que tiene que ver con esta herramienta de ir gradualmente aumentando algunas tasas, tratando de no quedar finalmente tan descalzado de lo que pasa con la inflación a fin de año, porque entonces el ajuste que hay que hacer al principio es mucho más duro, es mucho más violento. Solo por dar algunos ejemplos de municipios, pero voy a nombrar solo 2 o 3 que son muy cercanos y parecidos a nuestras realidades. Por ejemplo, estábamos hablando de un incremento inicial en las tasas en Pergamino del 40% en el mes de enero. Bueno, solo por nombrar los más cercanos y con los que uno puede emparentarse más rápidamente. Rojas va a tener un incremento del 68%, Colón del 89%, Junín del 100%. Estamos hablando del mes de enero para el valor actual de las tasas. San Nicolás ha sido motivo de mucha discusión en estos días. Digamos, ellos probablemente tendrán alguna otra política de acá en adelante, pero claramente ha sido un municipio que está muy por encima de estos valores. Pero digo, de vuelta, no es en términos de criticar la política de otros municipios, sino todo lo contrario, más bien es poner en valor las políticas que se han ejecutado desde Pergamino y que hacen que ese impacto de readecuación en la primera parte del año no sea tan dura, tratando de que sea lo más moderada posible, siempre dentro de un contexto que nos marca las necesidades, por supuesto. Decía, y creo que no lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora, el presupuesto para el 2024 se estima en un valor total de 27.097.330.000 pesos, lo que significa un aumento del 174,44%. Por supuesto, este 174 es respecto de la estimación que se había hecho para esta misma época del 2022,
cuando estábamos evaluando que el 2023 iba a tener otros índices, sin considerar todo lo que finalmente pasó en el medio, ¿no? Por supuesto. Voy a tratar de no extenderme demasiado, dar algunas características principales de lo que es nuestro presupuesto municipal, de una cosa que hoy va a tener un valor muy grande para todos los pergaminenses, y es que está compuesto en casi un 68% de recursos propios y algo más de un 32% de recursos de origen provincial. Esto nos otorga una independencia respecto de lo que puedan pasar en otras jurisdicciones, que hoy va a tomar mucho más valor que nunca. El cálculo de recursos, decía, se hace en función de esas adecuaciones que hacía mención y a una cantidad de herramientas que crea la Secretaría de Hacienda ya desde hace un tiempo, que tiene que ver con sostener o, en lo posible, mejorar los índices de cobrabilidad. Los pergaminenses generalmente son muy responsables respecto del cumplimiento de sus obligaciones, pero tratando siempre de acompañar eso y sabiendo que vienen momentos difíciles, como decía, es la creación de nuevos planes de recuperación de deuda, beneficios para quienes adhieran a boletas digitales, planes de alivio fiscal, regímenes simplificados para pequeños contribuyentes. No quiero hacerlo muy extenso porque esto ya lo explicamos claramente en la sesión de concejales, que tiene que ver con la monotasa y todo lo demás. Una de las herramientas de un plan de regularización de deudas que va a empezar a regir a partir de la semana que viene, que cuenta con un despacho unánime de la Comisión de Presupuesto y Cuentas que tratamos la semana pasada y que va a ser tratado en la sesión ordinaria que vamos a tener a continuación de esta asamblea. Digo, todas herramientas intentando que podamos seguir con ese muy buen índice de cobrabilidad que tenemos, sabiendo que viene un contexto muy complejo. Recién decía, creo que va a ser clave para nosotros, absolutamente clave, esa independencia que nos otorga tener casi un 68% de recursos propios, porque si no vamos a estar siempre dependiendo de variables que nos son ajenas, y por supuesto que estas cosas tienen un límite. Nosotros tenemos compromisos que cumplir todos los meses como municipios, que tienen que ver no solo con el pago de sueldo, sino con, como decía recién, con cumplir con prestación de servicios, con pago a proveedores, con una cantidad de cosas que hace el municipio todos los días y que probablemente deberíamos comunicar de otra manera, porque creo que en general, y no es una responsabilidad absolutamente del municipio, es tratar de alguna manera comunicar exactamente qué es lo que hacemos, que no es solamente 3 o 4 cosas en particular. Incluso de cosas que no son de responsabilidad primaria del municipio, pero que así todo son demandas que tienen los vecinos y que por supuesto siempre se está atento a poder atenderlas. Que es parte de la metodología habitual, durante el desarrollo del presupuesto, del proyecto, las secretarías van teniendo su participación, después las secretarías, una vez elevado el proyecto, vienen cada una de esas áreas a tener las reuniones de consulta con los concejales, donde los concejales pueden tener acceso a la información y hacer las preguntas y todas las consultas que quieran en cada caso. Durante la última sesión hicimos una larga enumeración de cuáles eran los principales proyectos que va a llevar adelante el municipio. No voy a repetirlos en este caso porque va a ser muy extenso, pero quiero decir, son muchísimas las cosas que se hacen todos los días y las que están proyectadas para el 2024, de vuelta, en un presupuesto marcado por la prudencia. No va a ser todo lo que hubiéramos querido, va a ser todo lo que podamos hacer y que lo que la realidad económica nos permite hacer. Pero en términos de obras sanitarias, que es una cuestión que se sigue moviendo todos los días, se va a seguir, por supuesto, extensiones de alumbrado, recambio de luminarias, se va a culminar el plan de contenerización para recolección de residuos. Un tema del que mucho se habló y es que está proyectado para el 2024 plantar 2.000 nuevos ejemplares en espacios verdes, fundamentalmente para forestar áreas nuevas, pero también para reemplazar especies en mal estado y para dar respuesta a solicitudes, que es una cosa que se repite muchísimo de parte de los vecinos. Obras de pavimentación y de cordón cuneta que deberíamos estar pudiendo terminar toda la cobertura del área urbana también, por supuesto, van a estar supeditados a la realidad económica, de las posibilidades económicas que tengamos, pero la idea es poder terminar y avanzar con ese paso, avanzar en la pavimentación y la colocación de luminaria en calle Miguel Cané, que era una calle que tenía un tránsito muy espaciado y que a partir de la culminación del anillo de circunvalación de la autopista Pilar Pergamino hoy tiene otro movimiento.
de la misma manera que continuar con un tramo de pavimentación de la avenida Palagrini. Creemos que van a ser dos de los principales accesos a la ciudad y que demandan, por supuesto, obras de infraestructura. De vuelta, tratando de ser lo más breve posible. Se van a terminar lo que ya estaba proyectado, no se pudo terminar este año, veremos si lo podemos hacer en el 2024. Yo espero que sí, porque es poco lo que falta, que es la conexión del Parque Belgrano con el Paseo Ribereño. Hacer una nueva etapa. Finalmente la idea es que las obras no se paralicen, aun cuando no podamos sostener el ritmo que hubiéramos querido, que las obras no se paralicen y que puedan seguir adelante. Una nueva etapa de recuperación del Teatro San Martín. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con mejorar, que es parte de lo que se toma como servicio diario, mejoramiento de veredas, circuitos accesibles. Un proyecto muy interesante en función de lo que ha crecido la ciudad y del movimiento actual que está teniendo, que es una puesta en valor del nuevo centro comercial de Avenida Juan B. Justo en el barrio Centenario. De vuelta, con la intención de no paralizar obras, seguir con una nueva etapa del microestadio municipal y de vuelta, seguramente no es lo que hubiéramos querido, pero trataremos de que la obra pueda seguir adelante. En el área de salud, por supuesto, la partida que más ha crecido tiene que ver con las ayudas que se prestan desde el área referidas a viajes, entrega de medicamentos, fortalecer el sistema del SAME. Decíamos el otro día, capacitaciones en una de las temáticas que más preocupan y más se repiten, que tienen que ver con las áreas de salud mental. Modernización tiene un montón de proyectos muy interesantes que lo que tratan de hacer es no solo optimizar puertas para adentro los tiempos y los procesos, sino siempre teniendo como principal objetivo simplificar y facilitar todos los trámites que tienen que hacer los vecinos ante el municipio. Desde Tierra y Vivienda, seguir potenciando la entrega de lotes con servicios, que es una cuestión que ya la explicamos muchísimas veces, pero que da mucha satisfacción, que es con este contexto económico y a valores de mercado, para muchísimas familias es imposible acceder a un lote con servicios a los valores de mercado, justamente. Entonces es una herramienta que el municipio ha ido desarrollando. Se han entregado lotes a muchísimos miles de familias y se van a seguir haciendo, porque entendemos que de otra manera no lo podrían hacer. Además de, por supuesto, también depende de ellos el área de redes para seguir extendiendo las redes de aguas potables, cloacas y gas natural. Desarrollo social, que va a ser un área clave en toda esta etapa que viene, tiene un incremento del 216% en su presupuesto, destinado básicamente a ayudas sociales a través de los distintos programas que tiene la Secretaría. En seguridad, recién decía, seguridad es una de esas temáticas que preocupan muchísimo, de esas cosas que hay que hacerse cargo, de las que los vecinos más demandan, aún no siendo una responsabilidad primaria del municipio, pero que el municipio ha empezado a desarrollar, tiene una secretaría destinada específicamente a esa temática. Va a continuar con la instalación de cámaras de videovigilancia, cámaras en un programa en el marco del programa de Escuelas Seguras, que ya viene desarrollando. Se van a incorporar nuevas lectoras de patentes para completar y fortalecer el anillo digital, que es lo que se ve en otras ciudades, además de, por supuesto, un software nuevo que se adquirió para el centro de monitoreo, que facilita y agiliza muchísimo los procesos de búsqueda. Fortalecer los programas de participación vecinal. Ojos en Alerta tiene hoy 7.000 vecinos ya que se han sumado, y esperamos que eso pueda tener un crecimiento exponencial este año, porque además es una herramienta que ha dado muy buen resultado y creemos que parte del secreto de ese éxito es cuanto más vecinos estén involucrados, mayor va a ser la capacidad de cobertura. Todo esto, por supuesto, en términos de herramientas locales, pero además con una cosa que se hace de manera natural, y está muy bien que sea así, y es colaborar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad, fundamentalmente provinciales, donde se trabaja de manera coordinada todos los días, desde la Secretaría de Seguridad con los distintos responsables de las comisarías y con la departamental. Y además, por supuesto, como se viene haciendo desde hace varios años, asistiéndolos de manera económica también. Uno de los puntos a resaltar probablemente sea que hay un afectado de la tasa de alumbrado público destinado a eso, que este año va a ser de 170 millones de pesos, que tiene que ver con desde las cuestiones más elementales, como pueden ser la provisión o la ayuda económica para la provisión de combustible, repuestos y reparaciones básicas, hasta el pago de horas POLAD y mantenimiento de las dependencias como cosas más relevantes en términos de infraestructura. Son muchísimas más las tareas, no quiero extenderme mucho más que eso porque ya lo hicimos el otro día. Mencionar simplemente que hemos introducido en el despacho de la mayoría,
que por supuesto es lo que estamos argumentando en este momento. Algunas modificaciones que tenían que ver con, después más adelante lo vamos a explicar, había una necesidad de adecuar la alícuota de la tasa de seguridad e higiene, ya desde hace varios años. Entonces la idea fue dentro de nuestro despacho de mayoría incorporar 2 modificaciones con la idea de moderar un poco el impacto para los sectores medianos y pequeños, en términos de tributos, por ejemplo. Tratando de no hacerlo demasiado largo, ya termino, señora Presidenta. Otro punto que por supuesto incorporamos y que creo que fue sobre todo en un acuerdo de bloques y que creo que llamativamente el otro día, porque estábamos muy enfrascados en otra discusión, no acompañaron, pero entiendo que hoy lo van a acompañar, que tiene que ver con la duplicación de las becas estudiantiles. A pesar de que lo incorporamos en nuestro despacho de mayoría, no tuvimos el acompañamiento, pero sabemos que, aunque no sea formalmente, ellos están absolutamente de acuerdo en ese punto. Decía, bueno, hice algunas comparaciones con los otros municipios, pero básicamente no tiene que ver esto con una crítica, sino con poner en valor una administración municipal que viene mostrando, y que creo que básicamente no solo es bueno decirlo, no solo se repite en los últimos 8 años, sino que viene de administraciones anteriores también. No son únicamente mérito de este intendente y su equipo, sino de intendentes anteriores y sus equipos, que son administraciones prolijas, que tratan de cuidar el recurso, sabiendo reconocer los momentos por los que se atraviesan. Creo que ese es un valor que tenemos que resaltar y tenemos que mantener. Algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con observaciones que se hicieron desde los bloques de la oposición. Durante el primer tratamiento, decía, que tuvimos hace unos días y que aprobó por mayoría este proyecto, respecto de, bueno, por un lado se hacían una cantidad de demandas respecto de asegurar la provisión de, por ejemplo, alimentos, medicamentos, cosas que son absolutamente válidas y están previstas. Bueno, decir que cada una de esas cosas, por supuesto, tiene detrás, cada demanda tiene detrás una necesidad de un recurso. Por eso es importante también tratar de ser lo más equilibrado posible entre lo que uno sabe que tiene que comprometerse a efectuar y los recursos con los que tiene que disponer para avanzar sobre eso. Se hizo alguna crítica también respecto de avanzar en obras de infraestructura. Bueno, yo creo que hay una característica fundamental de esta gestión municipal que ha sido dotar de infraestructura a barrios que estaban históricamente postergados. Barrios donde uno va hoy y tienen no solo los servicios esenciales, sino que tienen sus calles con cordón, con asfalto, con luminaria LED, con recolección diferenciada de residuos, con contenerización. Bueno, digo, no nos pareció muy justo en ese momento esa crítica justamente a esta administración municipal. De la misma manera que se hizo una crítica respecto de que no había obras proyectadas para el Parque General San Martín, el parque municipal. El secretario había estado en las reuniones de consulta a las que hice mención y había mencionado que se iban a hacer obras en la isla, en la recuperación del gimnasio municipal, que se iba, y esto también, vuelvo a la misma situación que para el resto de las obras que están proyectadas, todo va a depender del grado de ejecución de la realidad económica, pero que se iba a avanzar en un proyecto que no es del municipio, sinceramente. Es un proyecto que presentó la Asociación Atlética y que consiste en la construcción de una pista de atletismo sintética que pondría a nuestra ciudad en condiciones de, no solo en términos de prácticas locales, sino de organizar algunos eventos a los que hoy no estamos pudiendo acceder. Pero digo, podría estar un rato largo hablando de todas estas cuestiones. Para no hacerlo más largo, decía, por todo esto que hemos mencionado, porque conocemos la manera de esta administración municipal de ser cuidadosos, de ser moderados, de haber hecho un presupuesto especialmente prudente, sabiendo que vamos a vivir un contexto muy especial, y de algunas cuestiones que vamos a explicar más adelante, que tienen que ver más con lo técnico, como lo hicimos durante el primer tratamiento desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Nuevamente vamos a aprobar y vamos a recomendar la aprobación de este despacho de mayoría para que finalmente quede aprobado este proyecto de presupuesto y cálculo de recursos para el próximo año. Gracias, señora Presidenta. Concejal Viera tiene la palabra. Hola. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar quiero destacar algo, una cualidad de los pergaminenses
que es el disciplinamiento tributario. Los pergaminenses somos pagadores. Y en ese sentido, la recaudación es eficaz, no tanto por el sistema, sino por la misma conducta de los vecinos. Pero a raíz de las actualizaciones que se vienen llevando a cabo a lo largo de los años, vamos notando que esa recaudación viene bajando. ¿Cuál es el motivo? El motivo es la gran presión tributaria que se ejerce sobre el contribuyente. Me voy a detener a analizar solamente 3 tasas. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza. En la tasa de alumbrado, barrido y limpieza se ha llegado al punto que se equipara en muchos casos al del consumo familiar. Y en algunos casos excepcionales la tasa de alumbrado es mucho más alta que el consumo familiar. Otra de las cosas de características de alumbrado, barrido y limpieza es que tiene un alto nivel de cobrabilidad, porque se cobra en la boleta de luz. Y sabemos que si no pagamos la boleta de luz, nos cortan la luz. Entonces, ese es el motivo por el cual tiene un alto nivel de cobrabilidad. Y aparte es una tasa superavitaria. En el 2023 se estimaron 1.095 millones de recaudación. Pero con esto de la cláusula gatillo, que después vamos a explicar más adelante, se llegaron a recaudar 1.166 millones de pesos. Una tasa que se factura a lo largo y a lo ancho de todo Pergamino y que en algunos casos carecen del servicio. Pero además hay algo llamativo. El valor, el costo del alumbrado de barrido y limpieza que paga el municipio a la cooperativa es de 286 millones, casi un tercio de lo que se recauda. Servicios sanitarios se estimaban 1.210 millones, se recaudó 1.224 millones, esto también es debido al tema de la cláusula gatillo. Pero solamente en obras estaba previsto 40 millones, de los cuales se subejecutaron, solamente se ejecutaron 15 millones de pesos. Y cuando hablamos de obras, no solamente estamos hablando de obras del servicio de agua, sino de algo que hay una deuda pendiente hace muchísimos años, que es la planta depuradora. De eso, que es una deuda a saldar pendiente hace muchísimos años, de eso no escuchamos ni siquiera rumores. La tasa de seguridad e higiene se estimaba recaudar 1.650 millones. Se terminó recaudando 2.509 millones de pesos. En este caso, el incremento es una combinación explosiva. Coeficiente, incremento y facturación elevada por la inflación. Esto provoca, obviamente, mucho descontento con el sector. Hay actividades que por la naturaleza pueden facturar en otros distritos, pero el resto es rehén de Pergamino. Una tienda que vende ropa no puede facturar en otra localidad, claramente. Y además es un sector que debemos cuidar sobremanera porque es el que genera trabajo y empleo genuino. Estábamos hablando de esto de la baja recaudación, entonces me escuchan decir que se estimaba un importe y se recaudó mucho más, entonces dirán, bueno, no hay relación, no es razonable. El tema es que lo devengado, que es deuda exigible, supera en más de un 80% lo que estaba estimado recaudar. Ahí está la diferencia. Es por esto que lo que sobra es presión tributaria, pero lo que falta es sinceramiento y transparencia. No se puede hacer pesar sobre las tasas más importantes todo el gasto e inversión de cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza de la tasa. Es por eso que exigimos que se creen tasas que financien los proyectos o megaproyectos que las tasas establecidas
y que las tasas que están establecidas cumplan con el objetivo que facture su cobre. Es por eso que desaprobamos el cálculo del recurso, porque no es un discurso mentiroso, es un recurso mentiroso. Ahora vamos a pasar al presupuesto de gasto. Un clásico que forma parte del folclore del presupuesto. Todos los años notamos una sobre ejecución en lo que es transferencias, en más de un 200%. En el año 2023 la sobre ejecución es de un 235%. ¿Por qué este dato es importante? Porque es un gasto total y absolutamente discrecional. El Ejecutivo decide a quién sí o a quién no subsidiar. Y obviamente en la rendición podemos conocer algunos de los destinatarios, pero la verdad es imposible. Y de esta forma, decidir arbitrariamente es decidir subsidiar lo que se le cante. No debe hacerlo, pero de hecho se hace. En defensa civil, que depende del Ejecutivo, la participación relativa es del orden del 12%, la más baja del 2020. Lo ejecutado en salarios en el 2023, que el concejal propinante hablaba de una recuperación, en realidad se sobreejecutó en un 0,5%. Cuando la actualización de tasas en el segundo semestre fue de un 30%. La actualización de la masa salarial coincide con el 175% casi que se actualizó todo el presupuesto. Pero de repetirse la situación en el 2024 va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Por qué insistimos en la recuperación del salario real de los trabajadores municipales? Porque los trabajadores municipales consumen en Pergamino, forman parte de la movida de la economía local. Entonces necesitamos que los empleados municipales recuperen la adquisición del salario real. En este caso el municipio ahorra, pero quien se jode es la economía local. Solicitamos que la cláusula gatillo no solamente sea para las tasas, sino también sea para los salarios municipales. Otra cosa que encontramos año tras año de la Secretaría de Hacienda, cuyos gastos son solamente operativos, tiene mayor participación relativa que la Secretaría de Tierras y Viviendas y la Secretaría de Producción. La Secretaría de Seguridad, que, bueno, el concejal propinante hizo algunas aclaraciones. Es importante resaltar que necesariamente debe articular recursos económicos y humanos con el resto de las secretarías, con desarrollo social, con producción, con gobierno, pero con un presupuesto operativo de 109 millones, la verdad que es imposible establecer logísticas o estrategias tendientes a solucionar el problema en la materia. Y por eso entendemos también que cuando surge algún inconveniente, el problema no sea del municipio, siempre el problema lo tiene otro. La Dirección de Tránsito, que involucra a una de las mayores problemáticas del partido en siniestros viales, en el presupuesto 2023 contaba con un presupuesto de 238 millones, la participación del 2,41%. En el 2024 la participación relativa es el de 2,32%. En políticas de género, la Dirección de la Mujer, que está dentro de la estructura de seguridad, realmente es inaudito el escaso presupuesto que tiene, solamente 12 millones de pesos. Y para transferencias, es decir, para resolver problemas de género que atraviesan todos los sectores económicos, el medio, el bajo, clase alta. Cuando se plantea una situación angustiante que se debe resolver, solamente cuenta con 628.000 pesos.
mientras las transferencias que puede realizar el intendente ronda de 148 millones, 149 millones, y sabemos que de eso va a sobre ejecutar, como es natural, un 200% más. La Secretaría de Desarrollo e Innovación Social, que hizo mención el concejal propinante, se ha reforzado la partida de transferencias bastante, pero solamente están asistidas con la tarjeta ciudadana 1.200 familias. Se deposita en esas tarjetas lo que sería el valor de una bolsa de mercadería. Bueno, hoy el depósito es de 2.500 pesos. El año 2023, en todo el año, se invirtió en este gasto social 36 millones de 121 millones que tenía esa partida de transferencias. Acá hay otro problema también de transferencias absolutamente discrecionales. La Secretaría de Modernización, de la cual también hizo mención el concejal propinante, desaparece según declaraciones del intendente, y además hemos visto que ni siquiera asumió un secretario. Cuenta con 540 millones de pesos, más que la Secretaría de Producción, que tiene 310 millones, y más que la Secretaría de Tierras y Viviendas. La Secretaría de Producción, que debería ser una vedette en cualquier municipio por la importancia que tiene asignados menos de 100 millones de pesos. Y su presupuesto solamente se actualizó en un 50% respecto al año 2023. Promoción de empleo y capacitaciones se retrotrae presupuestariamente al año 2017. Pareciera que el desempleo en Pergamino no es un problema. Para la Secretaría de Tierras y Viviendas se destinan 75 millones de pesos, cosa que no alcanza para lo que significa el déficit habitacional. Control de ambiente rural, donde tenemos un serio problema de aplicación de agroquímicos con la intervención de la Justicia Federal, tiene menor participación real, que el 2022, participación relativa que el 2022. El 2022 era del 0,3% y pasó ahora a un 0,19%. Servicios públicos, que cuenta con el mayor presupuesto de 1.500 millones, la Secretaría de Obras Sanitarias es la más desfinanciada. Genera un ingreso de 3.000 y pico, está presupuestado recaudar casi 3.000 y pico de millones, pero solamente se invierte en toda la operatoria de obras sanitarias 376 millones, es decir, el 10%. De esto hablamos, a esto nos referimos cuando hablamos de transparencia en los recursos. Tratamiento de residuos urbanos también es la más baja desde el año 2017. La Secretaría de Desarrollo Urbano, no hay un problema de ejecución de obras de infraestructura, pero sí tenemos megaproyectos, como es el microestadio polideportivo, el Teatro San Martín, la pista de atletismo, por más de 1.000 millones de pesos. En la Secretaría de Salud hay un área de la que se viene hablando mucho, pero que no tiene apertura programática y que tiene que ver con la salud mental. Todos tomamos conocimiento que ha crecido el porcentaje de suicidios en casos de adolescentes. Es un tema serio que hay que abordar, pero sin embargo la Secretaría de Salud no ha creado el área para abordar ese tema. En el SAME, que es un servicio de emergencia que funciona, pero también ha perdido participación relativa este año.
Tampoco la Secretaría de Salud ha contemplado resolver la demanda de urgencias en los pueblos de campaña, que esto también es una deuda a saldar, que viene un reclamo de hace muchísimos años. El presupuesto de gastos en el 2024 tiene un crecimiento de un 175%, se va a incrementar el recurso en un 50% más, atendiendo esa cláusula gatillo, que es ese artículo 4, el cual observamos, porque no solamente está habilitado a incrementar las tasas en un 50% según la estimación, según sea la inflación, sino que además está habilitado para actualizar los coeficientes, cosa que incrementa el valor de la tasa. Esto no es nada. Tenemos también el artículo 7º, donde se habilita al Ejecutivo a realizar todas las modificaciones que involucren gastos corrientes y de capital. Ampliaciones, reducciones, compensaciones o creación de programas y partidas de cualquier consideración, sin la intervención del Honorable Consejo Deliberante. Vale decir que lo que aprobamos no tiene sentido porque luego el intendente puede hacer todas las modificaciones que le plazca. Y hay algo en todo esto que no se ha resuelto y que también es una demanda que viene de años, y que es el tema de bomberos. Se habla de prudencia, se habla de un presupuesto austero, se habla de nuevas demandas que el municipio se hace cargo, pero de esto todavía la deuda está sin saldar. Y por otro lado también se habla, y esto es recurrente, ¿no?, que de una cierta autonomía del presupuesto municipal, que un 68% está formado por recursos propios y solamente un 32% de la provincia. Pero a la hora de que surja algún inconveniente y este problema sea masivo, el problema deja de ser del municipio, automáticamente es de la provincia. Con lo cual, nosotros rechazamos categóricamente el presupuesto 2024. Concejal Yanderrosos tiene la palabra. Hola, muchas gracias, Silencio, señora por presidenta. favor. En primer término, como lo manifestó el concejal Maistegui, agradecer el compromiso de los mayores contribuyentes. Estamos en una fecha del año complicada, así que en respeto a la responsabilidad de que estén acá, voy a tratar de ser breve, no solo breve, sino también didáctico, para que se entienda cuáles son las consecuencias de la aprobación de este presupuesto. En primer término, quisiera comentarles cómo llegamos hasta esta Asamblea de Mayores Contribuyentes. El 14 de diciembre debiera haberse celebrado una sesión en este Consejo Deliberante para tratar la ordenanza del presupuesto de gasto y cálculo de recursos. Esa sesión no pudo llevarse a cabo porque 10 concejales decidimos no dar quórum. Y decidimos no dar quórum porque entendíamos que debían realizarse mínimamente algunas modificaciones en el presupuesto. Se fijó una nueva sesión a los 3 días, en las cuales no se incorporaron ninguna de las modificaciones pretendidas por los 10 concejales. No obstante, el bloque o el interbloque de Unión por la Patria y Frente Renovador decidió dar quórum. Eso significó la aprobación de este presupuesto por 10 concejales del bloque de Unión por la Patria y la convalidación por el bloque, del bloque Juntos por el Cambio, y la convalidación del presupuesto. Es más o menos lo mismo, concejal Conti, no se ponga, Por favor, no se ponga continúe, nervioso. concejal. Continúe. Y la convalidación del presupuesto por parte
de quienes se dicen oposición. Así llegamos a este presupuesto. Para ser didáctico y para explicarle y para que sepan los mayores contribuyentes cuáles van a ser las implicancias en los vecinos de Pergamino de la aprobación de este presupuesto, a partir, no del 1 de enero porque es feriado, pero sí a partir del 2 de enero, la aprobación de este presupuesto va a significar para todos los pergaminenses un incremento de las tasas, que para el primer semestre está estimada en un 118,4%. Obviamente que esos números no generan sorpresa y a uno no le preocupa que se disponga un aumento de tasas porque la situación o la realidad socioeconómica y las altas índices de inflación que nos dejó el gobierno saliente generan estas cuestiones. Lo que sí nos preocupa es la facultad que se arroga el intendente municipal de aumentar para el segundo semestre unilateralmente esas tasas en un 50%, lo que llevaría a un aumento total de las tasas para todos los ciudadanos de Pergamino de un 230% en el año. Eso es lo que se va a votar y lo que tenemos que saber, que los mayores contribuyentes y cada uno de los vecinos de Pergamino que paguen tasas van a asumir ese compromiso. Por otro lado, este incremento también se da para los comerciantes, las empresas y las industrias. Los mayores contribuyentes tienen que saber que a partir del 2 de enero no solamente se le va a aumentar las tasas a los ciudadanos, sino que se propone un aumento de las alícuotas. La tasa de inspección, seguridad e higiene es como una especie de ingreso bruto, o grava a los ingresos de los comerciantes, las industrias y las empresas. Entonces, ante un año que, como bien lo anunciaba el concejal Maistegui, de dificultad para todos, el municipio de Pergamino ha decidido que los comerciantes, las empresas y las industrias tengan que asumir mayores pagos sobre sus ingresos. Es decir, que en términos reales van a tener menores ingresos, pero van a tener que pagar más. Eso pedíamos que se modifique. No solamente lo pedíamos nosotros, sino que también lo pedían distintos sectores, como la Cámara de Comercio, la Cámara de Alimentarios, Parque Industrial, distintos sectores del área productiva de Pergamino. Y a contrarreloj de que se les exige más, la Secretaría de Producción de este municipio no les ofrece nada. Por otro lado, lo que se planteaba, y como bien lo manifestaba la concejal Viera, era tratar de resolver una problemática que hace más de 4 años que se ha planteado en este Consejo Deliberante y tiene que ver con el financiamiento de los bomberos. Hoy los bomberos voluntarios de Pergamino han tenido que suspender las guardias porque no cuentan con los recursos para afrontar sus gastos mensuales. Bueno, este Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo les viene dando la espalda hace 4 años. Sepamos que esta ordenanza que se está tratando hoy le sigue dando la espalda a los bomberos voluntarios. Otra de las preocupaciones que teníamos es que este presupuesto es una foto. Sabemos lo que se les va a cobrar a los vecinos, sabemos lo que se les va a cobrar a las empresas, pero no sabemos a ciencia cierta en qué se va a gastar la plata, porque el intendente cuenta con la facultad de modificar completamente el destino de los fondos. Eso nos preocupa. Por último, y para tratar de no extenderme demasiado, entiendo que este presupuesto traslada el 100% del esfuerzo a los pergaminenses y la Municipalidad de Pergamino no realiza ningún esfuerzo en comparación.
Con este presupuesto la política pergaminense sigue estando en una situación de privilegio gracias al esfuerzo, al sacrificio y a las contribuciones de todos los pergaminenses. Por último, y que es ajeno al presupuesto, pero que lo mencionó el concejal Maistegui, celebro que haya manifestado que el municipio va a empezar a hacerse cargo de la seguridad, que lo va a tomar como algo propio. Porque en reiteradas ocasiones he escuchado al intendente municipal y a algún que otro delegado de las localidades de campaña del partido de Pergamino responsabilizar por los hechos de inseguridad a jueces y fiscales. Y entiendo que es una responsabilidad que tiene que asumir el municipio de Pergamino en beneficio de todos los pergaminenses. Por último, decir que las obligaciones que genera esta ordenanza para los pergaminenses va a ser de imposible cumplimiento. Muchas gracias. Concejal Dib tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Primero, agradecer la presencia de los mayores contribuyentes en este recinto. Queremos dar a conocer por qué nuestro bloque no apoyó y rechazó el presupuesto 2024. Primero porque se elaboró en forma anticipada, ya sea un cambio de gobierno y a la difusión de las medidas económicas implementadas por el ministro Caputo, y sin dar a conocer aún las pautas presupuestarias de Nación y Provincia. El año 2024 va a ser un año de austeridad y esta inflación para todos, por lo tanto va a impactar sobre el bolsillo del vecino, sobre las actividades, sobre el empleo y sobre los sueldos. Pudimos observar también una suba de un 174,44%, incrementándose este presupuesto en 17.223 millones en relación al ejercicio anterior. Creemos que también hay un aumento considerable en las tasas municipales, por el cual se prevé un aumento del 40% en enero, un 30% en marzo y un 20% en mayo. Y sin embargo, a partir del 1 de julio se va a poner en práctica el artículo 4 del proyecto de ordenanza fiscal e impositivo, por el cual le da atribuciones al Departamento Ejecutivo de aumentar en un 50%, ya sea las tasas, los derechos y las contribuciones, a partir del 1 de julio. También vemos que hay un aumento considerable en la tasa de seguridad e higiene, con un promedio de 40% en las alícuotas, que creemos que no es necesario aumentarlas para generar mayores ingresos, porque ya el solo hecho de la modificación del tipo de cambio y el aumento de la inflación va a generar más ingresos. Y queremos destacar también que esta alícuota está por encima de otros distritos. Por lo consiguiente, podemos sufrir determinadas consecuencias, ya sea desde la falta de pago de las tasas, como también que algunas empresas puedan fundar en localidades vecinas como Salto o Arrecifes sucursales y facturar desde ahí, por la diferencia, digamos, en el tema de las alícuotas en relación a nuestro pergamino. Eso va a generar también una falta de incentivo para la instalación de nuevas empresas. También queremos recalcar que no estamos de acuerdo con la activación de dos artículos, uno el artículo 4 de la ordenanza fiscal e impositiva, que recién lo expliqué, y el otro es el artículo 7, por el cual le da la potestad al Departamento Ejecutivo de redireccionar partidas sin pasar por el Consejo Deliberante. Creemos que no es muy democrático y transparente, dado que acá se debería dar el debate y el consenso en este ambiente democrático y pluralista como es nuestro Consejo Deliberante. Vemos también que hay un gasto excesivo en desarrollo urbano por unas obras faraónicas como el microestadio, la pista de atletismo y la remodelación del Teatro San Martín, que no responden a las necesidades más urgentes de nuestros vecinos. Tal vez si lo hicieran empresas privadas con inversión privada,
A esto le ahorraría al municipio 1.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuáles serían las prioridades de nuestros vecinos? Nosotros interpretamos que una de las prioridades sería redireccionar una partida presupuestaria para los bomberos voluntarios que hace 79 años vienen realizando las guardias en forma ininterrumpida hasta ahora. No tienen presupuesto, por lo tanto, eso les genera un déficit económico a ellos y que no les permite comprar insumos, actualizar equipamiento o realizar el mantenimiento adecuado a sus necesidades. La otra vez comentábamos que esperemos que no ocurra una desgracia acá en Pergamino para volver a sentarnos en este recinto para recordar una partida presupuestaria para ello. Logramos que se le dé una partida presupuestaria que es de 2.800.000 pesos aproximadamente, pero ellos necesitan una suma fija mensual de 10 millones de pesos porque tienen un gasto fijo de 5.800.000 pesos. Queremos también que se garantice una recomposición salarial a los empleados municipales para que acompañe durante todo el año el proceso inflacionario. Queremos que se garanticen las cuotas de alimento a los comedores asistenciales, el abastecimiento de medicamentos a los CAPS y la distribución de cloaca, agua y mejoras en la presión de agua para todos nuestros vecinos. Por eso pensamos que hay que hacer hincapié en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, priorizar el capital humano por sobre las obras faraónicas que se pretenden realizar. Creemos que eso no está contemplado en el presupuesto 2024 y bueno, por eso es que lo rechazamos. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal tiene la palabra. Hola. Gracias, presidenta. La verdad que no tenía previsto hablar. La verdad que la defensa de nuestra posición que ha hecho la concejala Silvia Viera ha sido excelente, pero sí me veo en la obligación porque, bueno, un concejal creo que enturbió la discusión, al menos generó cierta confusión. Quiero recalcar que este bloque ha rechazado la ordenanza fiscal impositiva, el presupuesto de gasto como lo viene haciendo al menos desde que me toca ser concejal del año 2018. Cosa que no puedo decir lo mismo del concejal que ha criticado a la principal oposición que tiene el intendente Martínez en Pergamino, porque recuerdo en el año 2019, cuando el aumento de tasa fue escandaloso, mucho más escandaloso que este presupuesto, levantó las dos manos para aprobarlo. Así que el concejal no nos puede acusar a la oposición de ser cómplices para nada de este presupuesto, porque es el concejal que permitió que el intendente Martínez ganara esta elección, porque fue en el cuarto lugar y le juntó votos al intendente Martínez, por lo que los pergaminenses van a tener que sufrir nuevos aumentos de tasas porque Martínez ganó, pero con menos margen, pero volvió a ganar. Así que no nos venga a correr a la principal oposición que ha tenido Martínez todos estos años que ha gobernado Pergamino y que en cierto sentido ha desgobernado porque le hemos recalcado todas las cuestiones que la ciudadanía le está pidiendo y el intendente sigue sin escuchar. Vuelvo a remarcar la posición de este bloque. La discusión del presupuesto, la ordenanza fiscal impositiva no se termina acá, no es una foto. Durante todo el año este bloque va a luchar, como lo ha hecho todos los años, en que el intendente entienda que hay otras prioridades para Pergamino, que hay que generar otras acciones, que los aumentos de tasas indiscriminados, sobre todo el alumbrado público, a los barrios populares, a las personas que tal vez no puedan llegar a pagar su boleta de luz porque el alumbrado le significa el doble de la misma, eso lo tenemos que cambiar y vamos, si la peleamos ahora con una oposición que se suma, que es la oposición de la Libertad Avanza en Pergamino, lo podemos lograr. Repito, el presupuesto no se terminó acá, la discusión no se terminó acá, se viene un año muy difícil para los pergaminenses. Las decisiones que está tomando el presidente Milei van a afectar a cada uno y a cada una de los ciudadanos de nuestro partido. Tenemos que ser un consejo que entienda eso, que tenemos que ser dinámicos, tenemos que estar abiertos al contexto que se viene. Este bloque va a seguir siendo oposición, una oposición responsable. Nuestra prioridad va a ser cuidar al ciudadano, al pergaminense, no solamente al que nos votó, sino también al que no nos votó. Y repito, va a ser un año muy difícil. Estemos atentos a lo que pueda pasar. Seamos abiertos, se lo pido al oficialismo, que seamos abiertos a escuchar a todos los sectores, porque es importante. Me veía la obligación de remarcar esto, porque bueno,
parece que el concejal, que también tuvo algún problema de quórum en su propio partido esta semana, intenta proyectar sobre la oposición cuestiones que no son reales. Gracias, presidente. Pasamos entonces a la votación de la ordenanza preparatoria. Lo hacemos en forma nominal. Por la afirmativa, aquellos que deseen acompañar la ordenanza preparatoria; por la negativa, su rechazo. Albuerne Guillermo. Cabrera Nicolás. Caldentey Teresa. Conti Leticia. Conti Marcela ausente. De Sautu Mariana. Dib Jorge. Figueroa Gabriel. Fiori Pitrelli Bernardo. Furnari Aurelia. Iglesias Cristian. Ilia Francisco. Yander Rosso Ramiro. Maite Ignacio. Paladino Nora. Reynoso Álvaro. Rueda Juliana Yamila. Taruseli Gabriela. Afirmativo. Tribulay Ivana. Viera Silvia. Votos afirmativos, 9 negativos. Pasamos a los mayores contribuyentes. En la misma lógica, quien acompañe la ordenanza preparatoria por la afirmativa, su rechazo por la negativa. María Julia Guerrini. ¿Cómo? Basanta Raúl. Sascor Beatriz. Furnari Raúl. Chorostecki Natalia. Germondani Hugo. Álvarez Susana. Colavera Carlos. Alejandra Rosana. Herrera, perdón. Guerrini María Florencia. María Cruz Galán. García Erika. Conti Carmen. Gutiérrez Julio. Altuna Teresa. Tenemos 12 afirmativos. Tenemos 22 votos afirmativos. Queda entonces, ¿cómo? Falta de Sautu. Perdón, de Sautu Marielina. Afirmativo, está bien. Sí, correcto, 22 votos. 22 votos afirmativos. Bien, con 22 votos afirmativos queda aprobada entonces el cálculo de recursos y presupuesto de gasto 2024. Corresponde mocionar un concejal y un mayor contribuyente para firmar el acta. Concejal Maistegui. Gracias, señora Presidente. Queremos proponer desde nuestro bloque a la concejal Mariana de Sautu. Entonces, hay una propuesta, la concejal Mariana de Sautu, a consideración, queda aprobada. Concejal Conti tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para proponer un mayor contribuyente, en nuestro caso, Julio Gutiérrez. Queda entonces mocionado el señor Julio Gutiérrez como mayor contribuyente para la firma del acta. A consideración. Queda aprobado, entonces nos pondremos en contacto por la subsecretaría para poder proceder a la firma. Siendo las 20:32 horas, damos por finalizada la asamblea de mayores contribuyentes.